En una de las jornadas más intensas y decisivas de la guerra entre Ucrania y Rusia, los días 10 a 12 de septiembre de 2025 marcaron un punto de inflexión en el frente de Donetsk. Lo que comenzó como un asalto quirúrgico se transformó en una operación de múltiples capas que combinó fuerza aérea, enjambres de drones y ataques terrestres coordinados con un nivel de precisión nunca antes visto en esta guerra. En cuestión de horas, los cielos de la región se convirtieron en escenario de la ofensiva aérea ucraniana. Cazas F-16, equipados con bombas JDAM-ER y SDB de última generación, golpearon con exactitud un gigantesco depósito de municiones ruso, generando explosiones en cadena que iluminaron la noche y dejaron sin suministros a unidades enteras desplegadas en el frente. Al mismo tiempo, misiles antirradiación HARM neutralizaron los sistemas de defensa aérea S-300 y Pantsir, arrancando de raíz los ojos electrónicos que protegían el corredor oriental ruso. La ofensiva no se detuvo allí. Apenas unas horas después, una oleada compuesta por 130 drones FPV y kamikaze descendió sobre posiciones rusas, saturando las líneas defensivas y desorientando a la artillería enemiga. Este ataque aéreo abrió el camino para la entrada de vehículos blindados, Bradley y tanques Leopard 2, que avanzaron con contundencia hacia las localidades ocupadas, logrando recuperar 6 asentamientos en menos de 24 horas. La maniobra, además de cortar un corredor logístico vital para Moscú, alteró de inmediato el equilibrio en la zona, obligando a las fuerzas rusas a retroceder precipitadamente y a reorganizar su despliegue bajo condiciones caóticas. El amanecer del 12 de septiembre trajo consigo otro golpe devastador, un ataque de precisión con sistemas HIMARS, que pulverizó un tren militar ruso cargado con tropas, municiones y vehículos blindados en ruta hacia el frente. El convoy, considerado un eje esencial en el reabastecimiento de las fuerzas rusas, quedó reducido a un campo de hierro retorcido y cráteres humeantes. Paralelamente, el componente internacional de la defensa volvió a mostrar su relevancia. Las baterías Patriot, NASAMS, Iris-T y Sky Saber, integradas en la red de defensa aérea de la OTAN, jugaron un papel clave al interceptar drones que atravesaban el espacio aéreo de Polonia, evitando una escalada aún mayor y subrayando la dimensión europea del conflicto. La magnitud de las operaciones ucranianas entre el 10 y el 12 de septiembre en Donetsk no solo radica en la recuperación territorial inmediata, sino también en el profundo impacto estratégico que provocaron sobre la infraestructura militar rusa. Según informes de inteligencia occidental, la destrucción del gigantesco depósito de municiones ruso habría privado a varias brigadas desplegadas en la zona de hasta un 40% de su capacidad de fuego disponible. Las imágenes satelitales difundidas tras las explosiones mostraron columnas de humo visibles a decenas de kilómetros, confirmando la magnitud del golpe. Analistas militares coinciden en que el empleo combinado de JDAM-ER y bombas SDB desde los F-16 demuestra un salto cualitativo en la capacidad de Ucrania para ejecutar ataques de precisión de largo alcance, integrando además inteligencia suministrada en tiempo real por sistemas de vigilancia de la OTAN. El uso de misiles HARM contra los sistemas S-300 y Pantsir también resultó crítico. Estos radares, fundamentales para coordinar la defensa antiaérea rusa, fueron eliminados en cuestión de minutos, dejando un vacío de cobertura que facilitó la entrada de drones y aeronaves ucranianas. Moscú, que ha intentado proyectar durante meses la imagen de una defensa infranqueable en Donetsk, se vio súbitamente expuesto a una avalancha tecnológica difícil de contrarrestar. En palabras de oficiales ucranianos, la neutralización de los ojos y oídos de Rusia permitió abrir un corredor aéreo seguro para la siguiente fase de la ofensiva. La posterior oleada de 130 drones marcó un antes y un después. Nunca antes en esta guerra
se había desplegado un enjambre tan numeroso y diversificado, combinando drones FPIMC de corto alcance con kamikazes de mayor capacidad explosiva. Los informes de campo señalan que esta táctica saturó a las defensas rusas, incapaces de interceptar simultáneamente decenas de objetivos en múltiples direcciones. El resultado fue devastador. Posiciones de artillería destruidas, fortificaciones improvisadas, reducidas a escombros y líneas de suministro cortadas de forma quirúrgica. Este escenario allanó el camino para la ofensiva terrestre. Blindados Bradley y tanques Leopard 2 cruzaron el frente, rompiendo la resistencia rusa en varios puntos clave y logrando recuperar 6 asentamientos estratégicos. Entre ellos, destacaban pequeñas localidades rurales que, pese a su aparente insignificancia, formaban parte de un corredor vital utilizado por Rusia para mover refuerzos y abastecimientos hacia el norte de Donetsk. El corte de ese corredor no solo limita la movilidad rusa, sino que fragmenta sus líneas, obligándolas a retroceder hacia zonas más defendibles. La culminación de la ofensiva llegó con el ataque HIMARS sobre el tren de reabastecimiento. Según fuentes de la administración militar ucraniana, el convoy transportaba no solo pertrechos y municiones, sino también vehículos blindados y un número considerable de tropas de refuerzo. El impacto, descrito como quirúrgico, convirtió al tren en un amasijo de hierro calcinado y dejó a centenares de soldados rusos fuera de combate. Este golpe logístico repercutirá en la capacidad de Rusia de sostener sus posiciones en el frente durante las próximas semanas, acelerando un posible repliegue. Paralelamente, la reacción internacional volvió a jugar un rol determinante. La OTAN activó sus sistemas integrados de defensa aérea tras detectar drones que cruzaban hacia el espacio aéreo de Polonia. Baterías Patriot, NASAMS, IRIS-T y Sky Sabre trabajaron en conjunto para neutralizar la amenaza, en lo que analistas calificaron como un ejemplo tangible de la defensa colectiva en acción. Varsovia confirmó que ninguno de los drones logró impactar en territorio polaco, reforzando la percepción de que las operaciones en Donetsk, aunque centradas en Ucrania, tienen ya implicaciones directas para la seguridad europea. La cadena de éxitos militares ucranianos en estos días no solo se mide en kilómetros recuperados, sino en el efecto psicológico generado. La narrativa de invulnerabilidad rusa en Donetsk se quebró, mientras que la moral ucraniana experimentó un ascenso considerable. Medios internacionales destacaron la operación como una de las más coordinadas, complejas y exitosas de toda la guerra, y no pocos analistas comenzaron a plantear que este podría ser el inicio de un nuevo cambio de fase en el conflicto. La ofensiva ucraniana en Donetsk, desarrollada entre el 10 y el 12 de septiembre de 2025, ha dejado un saldo que trasciende la mera contabilidad de asentamientos recuperados o unidades rusas destruidas. Lo sucedido representa una nueva fase en la guerra, la confirmación de que Ucrania es capaz de articular operaciones complejas, multidimensionales y de alto impacto estratégico en un lapso extremadamente corto de tiempo. En apenas 48 horas, Kiev demostró que puede coordinar cazas F-16 armados con munición guiada, enjambres masivos de drones, artillería de precisión y blindados occidentales para ejecutar golpes combinados que debilitan a Rusia no solo en el terreno, sino también en su imagen de potencia militar. El efecto acumulativo de estas acciones es innegable. La destrucción del depósito de municiones, la neutralización de sistemas de defensa aérea, la aniquilación de un tren de reabastecimiento y la recuperación de 6 asentamientos clave constituyen un golpe devastador al aparato logístico ruso. Cada uno de estos elementos, tomado por separado, ya supondría una complicación seria para Moscú. Unidos en un mismo eje temporal, se convierten en un desafío sistémico que amenaza con desmoronar la capacidad rusa de sostener la línea en Donetsk. En paralelo, la reacción de la OTAN
y la interceptación de drones que atravesaron el espacio aéreo polaco subrayan la dimensión internacional del conflicto. La guerra ya no es un enfrentamiento circunscrito a Ucrania y Rusia. La seguridad colectiva europea está directamente implicada. La activación de defensas como Patriot, NASAMS, Iris-T o Sky Sabre reafirma que la Alianza Atlántica no permitirá que la inestabilidad traspase sus fronteras, enviando un mensaje claro de disuasión a Moscú. En términos psicológicos, el impacto es igualmente profundo. Para la población ucraniana, estos avances constituyen un motivo de esperanza, un recordatorio tangible de que la resistencia no solo persiste, sino que puede revertir el curso de la guerra. Para Rusia, en cambio, el episodio revela grietas en la narrativa oficial y expone vulnerabilidades críticas que la propaganda no puede encubrir. La incapacidad de defender un frente que el Kremlin había presentado como blindado genera interrogantes internos sobre la viabilidad de prolongar indefinidamente el conflicto y sobre el costo humano y material que ello implica. Finalmente, los analistas coinciden en que este episodio podría ser el preludio de un viraje estratégico más amplio. Ucrania ha demostrado que la integración de tecnología occidental, inteligencia en tiempo real y tácticas innovadoras puede cambiar el equilibrio en cuestión de días. Si esta dinámica se mantiene, Moscú enfrentará no solo un desgaste militar acelerado, sino también un aislamiento diplomático cada vez mayor. La ofensiva de Donetsk no es simplemente una victoria local, es la señal inequívoca de que el conflicto entra en una etapa donde la precisión, la coordinación y la voluntad de resistir pueden inclinar la balanza de la guerra en el corazón de Europa. A medida que el conflicto se acerca a su tercer año, la guerra entre Ucrania y Rusia deja en evidencia que el campo de batalla no solo se define por el rugir de la artillería o el poder destructivo de los misiles. Detrás de cada línea de fuego, emergen historias que muestran las profundas grietas humanas y psicológicas que este enfrentamiento ha abierto. En esta ocasión, no son los avances militares ni las ofensivas aéreas los que dominan los titulares, sino un episodio que expone la fragilidad de la disciplina y la moral en las propias filas rusas. De acuerdo con informes recientes, un comandante del ejército ruso habría perpetrado actos de violencia inimaginables contra sus propios soldados. Las denuncias señalan que varios militares fueron atados y sometidos a torturas por parte de su superior, un hecho que no solo ha generado una oleada de indignación, sino que también ha encendido una chispa de rebeldía entre tropas agotadas por las duras condiciones del frente. Testimonios anónimos apuntan a que algunos soldados, incapaces de soportar más abusos, se levantaron contra su mando directo, en un acto desesperado que refleja el nivel de deterioro interno en las unidades. Aunque aún no está claro cuál fue el desenlace de esta sublevación, ni el estado actual de los soldados que participaron, lo ocurrido abre un nuevo capítulo sobre la vulnerabilidad de la maquinaria militar rusa. La mera existencia de rebeliones dentro de las filas, aunque sean limitadas, plantea interrogantes sobre la capacidad del Kremlin para mantener la cohesión y el control en medio de una guerra prolongada. No se trata solo de un incidente aislado, sino de un síntoma que refleja las consecuencias más crudas del desgaste psicológico, la presión constante y el deterioro de la moral entre quienes han sido enviados al frente durante demasiado tiempo. Este episodio, más allá de la violencia puntual, revela que el conflicto se libra también en el interior de los ejércitos, allí donde el miedo, la fatiga y la desesperación pueden resultar tan devastadores como cualquier bombardeo. La disciplina quebrada y el surgimiento de insubordinación en las filas rusas son recordatorios de que, en la guerra, las fracturas humanas pueden ser tan determinantes como las batallas que se libran en el terreno. El caso del comandante ruso acusado de torturar a sus propios soldados se ha convertido en un símbolo de la crisis interna que atraviesan las Fuerzas Armadas de Moscú. Aunque la guerra se libra principalmente en trincheras, cielos
y ciudades arrasadas por la artillería. Episodios como este muestran que las fisuras también corroen el núcleo humano del ejército ruso. La disciplina, considerada durante décadas como uno de los pilares de la tradición militar rusa, se está viendo amenazada por el desgaste, la fatiga y el trato brutal que reciben los soldados en el frente. Según fuentes independientes, el episodio no sería un hecho aislado. Informes filtrados desde distintas unidades señalan que los abusos de poder, las humillaciones y los castigos físicos han aumentado a medida que el conflicto se prolonga. Los mandos intermedios, presionados para mantener la línea de combate y reducir las deserciones, habrían recurrido a prácticas violentas contra sus subordinados. Esto, lejos de fortalecer la cohesión, ha sembrado desconfianza y resentimiento en filas que ya enfrentan una moral baja y un ambiente de supervivencia extrema. La supuesta rebelión de un grupo de soldados contra su comandante ilustra el límite al que muchos han llegado. La falta de rotación, las condiciones infrahumanas en las trincheras, la escasez de alimentos y medicinas, así como la incertidumbre sobre su futuro, han creado un caldo de cultivo explosivo. Algunos analistas militares señalan que la aparición de actos de insubordinación puede tener efectos de gran alcance. La propagación de la idea de que es posible resistirse a la cadena de mando amenaza con desintegrar la cohesión interna y abrir grietas que el Kremlin no puede permitirse. Históricamente, pequeños episodios de rebelión han sido capaces de alterar el rumbo de conflictos prolongados. En este caso, aunque el número de soldados involucrados sea reducido, la resonancia psicológica es enorme. Si se confirma que hubo un alzamiento interno, esto podría inspirar a otras unidades bajo presión, creando un efecto dominó difícil de controlar. La guerra no solo desgasta recursos materiales, sino también la voluntad de luchar, y cuando esta última se quiebra, las derrotas militares pueden multiplicarse. Además, la aparición de estos relatos ocurre en un momento especialmente delicado para Rusia. Con el frente de Donetsk en tensión, los ataques de precisión ucranianos intensificándose y la presión económica de las sanciones internacionales, el Kremlin necesita proyectar una imagen de fortaleza y disciplina. La difusión de denuncias de torturas internas y motines de soldados amenaza con socavar ese relato, tanto hacia la opinión pública rusa como hacia sus aliados internacionales. En este sentido, el incidente no debe entenderse solo como un episodio de abuso de poder, sino como una señal de alarma. El ejército ruso, que ya enfrenta dificultades logísticas y pérdidas significativas en el frente, podría estar entrando en una etapa de fragmentación interna, donde la falta de cohesión y la erosión de la moral pesen tanto como la presión militar externa. Lo ocurrido muestra que, más allá de la potencia de fuego y la estrategia, la guerra se decide también en la mente y el corazón de quienes están obligados a combatir. El presunto episodio de torturas y la posterior rebelión de soldados contra su propio comandante no puede verse como un hecho aislado ni anecdótico. Este tipo de acontecimientos reflejan un proceso más profundo, la erosión paulatina de la cohesión interna del ejército ruso, un desgaste que no se mide en kilómetros de terreno perdido o ganado, sino en la capacidad real de mantener la disciplina, la lealtad y la moral de las tropas. En una guerra de larga duración, donde las líneas de frente se han congelado en muchos sectores y los recursos se consumen sin descanso, el factor humano adquiere un peso determinante. Cuando el soldado deja de creer en su mando, la maquinaria bélica se convierte en un gigante frágil, incapaz de sostener la presión de un conflicto prolongado. La historia militar demuestra que las derrotas no siempre llegan únicamente por la superioridad del enemigo, sino también por la desintegración interna. Lo ocurrido en Donetsk, con esta supuesta rebelión, podría ser la señal de que los cimientos del ejército ruso están resquebrajándose desde dentro. El Kremlin, consciente de ello, intentará sin duda silenciar o minimizar estos informes.
Pero cada nueva denuncia que emerge debilita la narrativa oficial de fuerza y control absoluto. La disciplina quebrada no solo pone en peligro las operaciones inmediatas en el frente, sino que amenaza con contagiar a otras unidades, generando un clima de desconfianza y miedo que resulta letal para cualquier ejército en campaña. Además, este tipo de incidentes tiene un eco que trasciende lo militar. Para la sociedad rusa, ya golpeada por las pérdidas humanas y el impacto económico de la guerra, las noticias de abusos cometidos por los propios comandantes contra sus soldados actúan como un recordatorio brutal de la desconexión entre la cúpula militar y quienes ponen el cuerpo en la primera línea. Esto podría alimentar nuevas tensiones sociales y reforzar las críticas de familiares que exigen explicaciones sobre el trato que reciben sus hijos, esposos o hermanos en el frente. En el plano internacional, la exposición de estas fracturas internas debilita la imagen de Rusia como potencia militar cohesionada y temible. Aliados y rivales observan con atención, y mientras Ucrania fortalece su narrativa de resistencia y modernización de sus fuerzas armadas, Moscú enfrenta el riesgo de aparecer como un ejército corroído por la desconfianza y la brutalidad interna. A la larga, esta percepción puede resultar tan dañina como las derrotas materiales, pues mina la capacidad del Kremlin de proyectar poder y autoridad en el exterior. En definitiva, la rebelión de un puñado de soldados maltratados puede ser el reflejo de un fenómeno mayor, un ejército que se resquebraja desde dentro, víctima no solo del enemigo externo, sino también de su propia violencia y sus contradicciones. Si la disciplina continúa fracturándose, la capacidad de Rusia para sostener la guerra entrará en una espiral descendente difícil de revertir. Lo ocurrido, por tanto, no es únicamente un drama humano en las trincheras, sino un recordatorio de que la guerra moderna se libra también en el alma y en la voluntad de quienes son obligados a combatir. Entre el 9 y el 12 de septiembre de 2025, Ucrania volvió a demostrar que su capacidad de guerra moderna no se limita únicamente a resistir, sino a golpear con precisión quirúrgica en lo más profundo de la infraestructura estratégica rusa. Durante esos días, una serie de ataques coordinados y operaciones especiales sacudieron los cimientos militares y económicos de Moscú, revelando un patrón de ofensivas que combina tecnología de vanguardia, inteligencia compartida con Occidente y una planificación táctica de múltiples capas. Uno de los episodios más llamativos fue la destrucción del terminal petrolero de Primorsk, en la costa del Báltico, alcanzado por un ataque con drones que desató un incendio de gran magnitud y paralizó una de las arterias clave de exportación energética de Rusia. Este puerto, esencial para la llamada flota en la sombra, con la que Moscú intentaba eludir sanciones internacionales, quedó inoperativo, generando pérdidas millonarias y un golpe directo a la ya debilitada economía rusa. Las imágenes satelitales mostraron depósitos en llamas y un tráfico marítimo interrumpido, lo que evidencia el alcance global del impacto. Mientras tanto, en el frente oriental, Ucrania ejecutó una operación de inteligencia y combate de alta precisión en Dobropilia, donde 69 soldados rusos fueron capturados tras una emboscada, guiada por el sistema de mando Delta y el uso masivo de drones FPV. Esta acción no solo debilitó a las unidades rusas en la zona, sino que también mostró la capacidad ucraniana de coordinar medios digitales, vigilancia en tiempo real y tácticas de guerra asimétrica para neutralizar grupos enteros de combatientes. En paralelo, el conflicto se proyectó hacia el escenario europeo. La OTAN elevó su nivel de alerta tras la confirmación de que drones rusos habían penetrado en el espacio aéreo polaco, mientras Bielorrusia sigue desplegando misiles Iskander-M, sistemas S-400 y cohetes hipersónicos Oreshnik, a pocos kilómetros de las fronteras aliadas. La tensión en la frontera oriental de Europa se intensificó, recordando que cada acción en el frente ucraniano tiene un eco directo en la seguridad continental. Todo ello confirma una tendencia clara:
Apoyada en sistemas HIMARS, M270, drones Beklo y el flujo constante de inteligencia occidental, Ucrania no solo resiste, sino que está redefiniendo el curso de la guerra. Rusia, por su parte, se encuentra cada vez más acorralada en 3 dimensiones. Económicamente, por la interrupción de sus exportaciones. Militarmente, por la pérdida de tropas y material en emboscadas de alta precisión. Y psicológicamente, por la erosión de la narrativa de poder que el Kremlin intenta sostener frente a su población y al mundo. Los ataques ejecutados por Ucrania entre el 9 y el 12 de septiembre no solo representan un conjunto de operaciones puntuales, sino un golpe estratégico que evidencia cómo Kiev ha perfeccionado el arte de combinar tecnología, inteligencia y fuerza militar en un mismo teatro de operaciones. La destrucción del terminal petrolero de Primorsk, en el Báltico, se ha convertido en uno de los episodios más simbólicos de esta ofensiva. Este complejo, vital para las exportaciones energéticas de Moscú, a través de su flota en la sombra, era el pilar de una red que intentaba eludir sanciones y mantener un flujo de divisas cruciales para la economía rusa. Al ser alcanzado por drones de largo alcance, el puerto quedó paralizado, interrumpiendo envíos de crudo y provocando pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares. Analistas internacionales destacan que, más allá de la destrucción física, el ataque ha tenido un impacto psicológico y diplomático. Demuestra que incluso las infraestructuras más alejadas del frente no son inmunes al alcance tecnológico de Ucrania. En el frente terrestre, la operación en Dobropilla subrayó la evolución de las tácticas ucranianas. Guiada por el sistema de mando digital Delta y apoyada por enjambres de drones FPV, la emboscada culminó con la captura de 69 soldados rusos, un hecho inusual por su escala en el contexto de una guerra dominada por la artillería y los bombardeos. Según informes militares, la acción se planificó minuciosamente, utilizando datos en tiempo real y coordinación entre infantería mecanizada y drones de reconocimiento. Esta operación no solo debilitó a las fuerzas rusas en la región, sino que también envió un mensaje claro. Ucrania es capaz de combinar la guerra tecnológica con la captura de prisioneros, obteniendo así no solo un beneficio militar, sino también político y de inteligencia. Mientras estas operaciones se desarrollaban, la dimensión internacional del conflicto volvió a intensificarse. La OTAN confirmó la presencia de drones rusos en espacio aéreo polaco, lo que obligó a elevar los niveles de alerta en toda la región. Este hecho, sumado al despliegue en Bielorrusia de misiles Iskander-M, sistemas antiaéreos S-400 y cohetes hipersónicos Oreshnik, ha incrementado la percepción de riesgo entre los Estados miembros de la alianza. Varsovia, Vilna y Riga advirtieron que estos movimientos no solo buscan intimidar, sino también ensayar una presión constante sobre el flanco oriental europeo. La respuesta aliada, articulada mediante el reforzamiento de patrullas aéreas y ejercicios militares conjuntos, refleja la preocupación creciente por la posibilidad de que la guerra cruce definitivamente las fronteras ucranianas. En este escenario, los sistemas occidentales como los HIMARS, los lanzacohetes múltiples M270, los drones de fabricación propia como los Beklo y el flujo constante de inteligencia compartida por Estados Unidos y la OTAN han permitido a Ucrania ejecutar una ofensiva sincronizada que golpea simultáneamente lo militar, lo económico y lo político. El Kremlin se ve ahora forzado a redistribuir recursos para defender instalaciones críticas, proteger líneas logísticas y reforzar su frontera occidental. Todo ello mientras enfrenta sanciones cada vez más duras y una erosión interna de la moral de sus tropas. El desarrollo de estas operaciones confirma que la guerra ya no se define únicamente por el control de territorios, sino también por la capacidad de golpear puntos neurálgicos que sostienen la maquinaria bélica rusa. Cada ataque exitoso contra depósitos, terminales energéticos o trenes de reabastecimiento supone un debilitamiento acumulativo que, a largo plazo,
puede inclinar la balanza a favor de Kiev. Más aún, la percepción internacional es clara. Ucrania ha logrado transformar un conflicto de resistencia en una guerra de precisión, donde la tecnología y la estrategia pesan tanto como los números y el poder bruto. Los acontecimientos ocurridos entre el 9 y el 12 de septiembre de 2025 confirman que la guerra entre Ucrania y Rusia ha entrado en una nueva etapa, marcada por la capacidad de Kiev de golpear con precisión y coordinación a gran escala. La destrucción del terminal petrolero de Primorsk, la captura masiva de soldados en Dobropilia y la creciente tensión en el flanco oriental de la OTAN no son hechos aislados, sino piezas de un tablero que muestra cómo Moscú se ve forzado a jugar a la defensiva en todos los frentes: militar, económico y diplomático. En el plano económico, el golpe a Primorsk no solo supone pérdidas millonarias inmediatas, sino también un ataque directo al mecanismo con el que Rusia intentaba sostener sus exportaciones energéticas frente a las sanciones. La interrupción de su flota en la sombra significa menos ingresos, mayores dificultades logísticas y, sobre todo, una señal al mercado internacional de que las infraestructuras críticas rusas son vulnerables, incluso a cientos de kilómetros del frente. Esta erosión financiera amenaza con debilitar aún más la capacidad del Kremlin de financiar su esfuerzo bélico en el largo plazo. En el ámbito militar, la operación de Dobropilia demostró que Ucrania no solo destruye material enemigo, sino que también consigue capturar efectivos a gran escala, desmoralizando a las tropas rusas y erosionando la confianza en sus mandos. El uso de sistemas como Delta y drones FP4 refleja una evolución tecnológica que ha convertido a Ucrania en un laboratorio de guerra moderna, capaz de combinar la inteligencia digital con tácticas tradicionales para lograr resultados desproporcionadamente efectivos. Este tipo de operaciones incrementa el costo humano para Rusia y siembra dudas dentro de sus propias filas sobre la viabilidad de seguir sosteniendo la ofensiva. A nivel geopolítico, la confirmación de incursiones de drones rusos en Polonia y el despliegue de misiles hipersónicos y sistemas antiaéreos en Bielorrusia ilustran un conflicto que amenaza con desbordar las fronteras ucranianas. La respuesta inmediata de la OTAN, elevando la preparación de sus defensas y reforzando el flanco oriental, demuestra que la guerra ya no es un asunto bilateral. Se ha transformado en una disputa directa por la seguridad de Europa. Cada ataque, cada movimiento en la frontera, añade tensión a una región que vive con el temor constante de que el conflicto escale hacia un enfrentamiento más amplio. Psicológicamente, los resultados de esta ofensiva han generado un contraste evidente. Mientras en Ucrania se fortalecen la moral y la narrativa de resistencia y modernización, en Rusia emergen signos de vulnerabilidad y desconcierto. El Kremlin, atrapado entre sanciones, pérdidas militares y la presión interna de una sociedad cada vez más fatigada por la guerra, enfrenta un desgaste que ninguna campaña de propaganda puede ocultar indefinidamente. La percepción de que Moscú está perdiendo iniciativa es, en sí misma, un factor que debilita su posición tanto en el campo de batalla como en el escenario internacional. En conclusión, esta ofensiva no solo ha infligido daños materiales a Rusia, sino que ha reconfigurado las dinámicas de la guerra. Ucrania ha demostrado que puede llevar la iniciativa más allá de sus fronteras inmediatas, golpeando infraestructuras clave y obligando a Moscú a dispersar sus recursos. El conflicto, que se acerca a su tercer año, ya no es únicamente una lucha territorial, sino una guerra de desgaste estratégico en la que la precisión, la tecnología y la coordinación internacional parecen estar inclinando la balanza. Lo ocurrido en estos días no es solo una victoria ucraniana, es un aviso claro de que el equilibrio del conflicto se está transformando en favor de Kiev y sus aliados.